Gracias, presidente. Y gracias, señor González. Bueno, quiero contestar a lo que comentaba usted antes. Creo que usted cuando yo me refería, y creo que usted no se ha entendido bien, cuando yo me refería a dos servicios, o cuando yo me refería a quién estaba judicializado, hablaba de dos servicios. Hablaba del servicio de telecomunicaciones y del servicio que dirigía Marta Renedo. No hablaba de las personas. Por lo tanto, usted se ha defendido usted mismo. Sí. A mí me consta usted, quiero decir, usted compareció como testigo en el caso Marea, y aquí ha sido llamado a comparecer en esto, y la gestión de la empresa pública GIRPA está judicializada y nos referíamos a eso. Por otro lado, usted habla de que en una nota de prensa de nuestro grupo parlamentario se dijo que usted había trabajado o estaba trabajando como asesor en la Consejería de Presidencia. Si lo tengo que reconocer, yo no soy consciente, no lo recuerdo. Si ha sido así y no está correcto, yo le pido disculpas en nombre del grupo parlamentario. Y me gustaría preguntarle, para empezar la comparecencia, ¿en qué puesto se encuentra usted actualmente? Estoy en la Consejería de Educación. Soy funcionario de coordinador técnico en Educación. De acuerdo, gracias. Bien, en relación a algunas de las cuestiones que ha expuesto al principio y en relación también a las preguntas que le han hecho ya, yo quería preguntarle específicamente ahora mismo por justamente algo que acaban de hablar, y es en relación a la factura 079, el concepto este que decíamos de otros acopios por 1.223.000 euros. Usted dice que no podía haber tarifa para acopios, si no me equivoco, es lo que ha dicho. Sí, bueno, en el 2009 así lo entendíamos. Sin embargo, a nosotros nos consta que esta factura fue utilizada para la devolución de los avales. Esto consta en los informes que usted firma, eso es. Y tras analizar los abonos a cuenta que figuran en el conjunto de facturas correspondientes al contrato entre GIRPA y Confica, se detecta que en las mismas que las mismas contienen deducciones por importe de 501.086,18 euros para los que no se encuentra correspondencia con un plan de acopios ni se identifica correspondencia alguna con partidas concretas. Si se descuenta posteriormente, lo que chirría es un poco el modelo. Ustedes adelantan 1.223.000 euros en conceptos no existentes y luego hacen un descuento con un plan de acopios del que no hay ningún detalle. A mí me gustaría que usted responda. No es correcto lo que usted está diciendo. Ese 1.200.000 nunca fue adelantado. Si usted revisa, tendrá los descuentos en las siguientes facturas y verá que el primer pago, le voy a dar la fecha exacta, el primer pago de esa cantidad es 22 de abril de 2010. Vamos a ver. Es un folio que tengo por aquí. Hemos tenido que alterar el orden de la documentación por el tema de los documentos contables. Mire, 22 de abril de 2010. Han sido descontados en las fechas que le dije. Creo que era febrero y 15 de abril. Por tanto, en el momento que se da el dinero a la sociedad, por decirlo de algún modo, los acopios están descontados. Realmente nunca han sido pagados. Perdón, pero esa factura fue utilizada para la devolución de los avales. ¿Usted esto me lo confirma? Es que ya le digo que económicamente no fue utilizada, porque al estar descontado tiene un efecto neutro. A nosotros nos consta que fue utilizada para la devolución de avales. Se lo digo, revise las fechas y revise la fecha de pago. Hágame caso. Le estoy dando datos muy concretos. Yo discrepo en este caso y... Compruébelo. A ver, si fue utilizada para devolución de avales en noviembre de 2010. No, pero vamos a ver. Usted no llega hasta el 27 de diciembre. Sí, pero no, en noviembre, no, usted está hablando de noviembre. No, ahora estamos hablando de 2010, perdón. 2010. Sí. Noviembre de 2010. Claro, sí, claro, pero es que hay un asunto. Esos acopios, si usted revisa las dos siguientes, están descontados. Por tanto, tiene un efecto neutro. No han sido pagados. Le falta la información de las siguientes facturas. Revíselo usted. Yo insisto en que, bueno, yo creo que no vamos a entendernos en eso. Yo creo que no está compensado después. Yo creo que no es cierto. Sí está. Bueno, en fin, vamos a continuar con otras preguntas porque tampoco quiero enrocarme ahí, pero creo que ahí discrepamos y no estoy de acuerdo en que eso sea. No pasa nada, se puede revisar, ¿eh? Sí, bien, podemos hacerlo.
Si usted no llega hasta el 27 de diciembre, ¿quién tramita las facturas desde que Enrique Junceda deja de ser jefe de servicio en octubre? Porque en esos 2 meses hay 7 millones de euros en facturas que figuran como compensadas. 7 millones, no creo. ¿Perdón? ¿De encomiendas? ¿7 millones? 7 millones en facturas que figuran como compensadas en ese periodo. No. Será de otras encomiendas, no de la encomienda de Troncales. No, a ver, hubo un periodo intermedio entre la marcha de Enrique y mi llegada. En aquel momento, bueno, pues lógicamente había cosas que el director general no podía no firmar, no es operativo, viajes y demás, ¿no? Entonces, de facto, aunque yo ni siquiera estaba físicamente en el servicio, seguía ocupando mi anterior despacho, pues me tocó conformar a mí algunas facturas y algunos temas de telecomunicaciones. Evidentemente alguien tenía que hacerlo y yo todavía no estaba nombrado. No podía firmar yo como jefe de servicio de telecomunicaciones porque no lo era. Pero 7 millones en la encomienda de Troncales, rotundamente. Yo no estoy diciendo en la encomienda de Troncales. Yo le estoy vale. diciendo 7 millones de euros en facturas que figuran como compensadas, aunque sean de otras encomiendas. Vale. Si están compensadas en un periodo de 2 Correcto. meses en el que hay ese lapso. Yo le pregunto cómo es posible eso, cómo se puede hacer antes de ser nombrado. Por orden, lógicamente, el director general, si no tiene un determinado puesto, puede designar a una persona para firmarlo. En la administración se pueden firmar documentos por autorización, por orden, por suplencia, por distintos motivos. Yo en concreto me consta que en aquel momento, además, fue una fórmula que se estableció con intervención general. Es decir, no hay jefe de servicio, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Lo que no puede ser es que un servicio se pare porque durante un determinado periodo de tiempo está vacío. Entiendo lo que está diciendo, pero ¿usted en qué se apoya para tramitar esas facturas? Depende de la encomienda. Por ejemplo, usted me está hablando también de otras encomiendas. Por ejemplo, en materia de TDT, también estaban los técnicos de la administración, ¿de acuerdo? Y de todas formas, por esta encomienda que usted por la que nos ocupa fundamentalmente, ¿vale? Lo digo yo, lo digo yo. La encomienda de Troncales, al estar anticipado y no tener que pagarse esas facturas, ¿de acuerdo? Fueron revisadas en un momento posterior, ¿de acuerdo? Curiosamente es una encomienda del cual conservo muchos correos electrónicos, además de todo el proceso de revisión, ¿vale? Entonces, evidentemente, las facturas llegaban, las activaciones llegaban y eran revisadas por personal de servicio y también por personal ajeno al servicio. Es cierto que la encomienda no exige, y el régimen jurídico es el que le he expuesto, lo que dice la encomienda no exige un informe adicional. Es verdad que cuando nos exige, yo no lo pedía por escrito. En el momento que yo llego al servicio, hay encomiendas y hay contratos administrativos, ¿vale? En unos casos, los contratos, por ejemplo, exigen el conforme del jefe de servicio. En otros, exigen un informe, por ejemplo, de la sección técnica de telecomunicaciones. En otros, exigen un acta de recepción. Entonces, cada pago que se va firmando lo hago en función del acto jurídico concreto, bien sea del pliego o de la encomienda. Era una época como le he dicho, de construcción y realmente de mucho trabajo, y realmente aplicábamos los actos que estaban en vigor y pedíamos los informes que se solicitaban expresamente. Quisiera preguntarle, esas fórmulas que usted me da para poder firmar durante ese periodo, ese ínterim hasta que usted es nombrado, ¿se recogen en la ley de régimen jurídico? Ese sistema yo no fui el que habló con intervención, a ver, a mí en un determinado momento, y lo comprobé con el interventor, y todo fue en su momento fiscalizado, dijo, bueno, pues firmas tú por orden, que eso sí es posible. Orden del director general y ya está. No hay más. Me parece tremendo conformar 7 millones o tramitar 7 millones de facturación cuando usted aún no ha sido nombrado, sí, por orden, y además usted, por lo que yo he entendido, me está diciendo que se firma y se controlan posteriormente. No, las que se comprobaban posteriormente eran las de Troncales, que no se pagaban. No. Solo las de las Troncales. Solo las de las Troncales, el resto no. Y además en esos 7 millones me atrevo a decir que hay mucho de TDT, donde estaban nuestros técnicos también. O sea, es que no se puede decir 7 millones de esta manera, no. Habría que ver concretamente de qué estábamos hablando, de una encomienda, qué encomienda, cuál era nuestra intervención, un contrato administrativo, qué decía ese contrato. Es distinto.
Sí, sí, bueno, más allá de las especificidades... No, es muy importante. Sí, sí, pero más allá de las especificidades, yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿usted tenía informes de los técnicos para tramitar esas facturas? Era lo que yo le decía antes. ¿Con qué soporte usted tramitaba? Pedíamos lo que establecían las encomiendas. Esta encomienda, por ejemplo, es factura más certificación de obra. No exige más. Y es el régimen jurídico aplicable. Y es así. Y es que además me hace gracia que me lo diga a mí, porque es que yo no soy el que hizo la encomienda. Pero, en fin, no, pero es que usted habla solamente de una encomienda, yo le estoy diciendo que pueden pertenecer a varias, simplemente estoy hablando del hecho de que se tramitan facturas por 7 millones de euros en un periodo en el que, en un ínterim en el que no hay un jefe de servicio, por orden de, parece que quiere decir que se controlan posteriormente, usted firma esas facturas, usted firma las facturas, yo le pregunto, no le digo que me diga, hice lo que correspondía, yo le digo, ¿había informes de los técnicos para hacer tramitar esas facturas? Pero usted me está haciendo una pregunta en conjunto y me está metiendo en ese conjunto, se comprobaban después. Eso no es cierto. Solamente con las encomiendas. Solamente en troncales se revisaba con toda tranquilidad. Entiendo que con las demás no. Con las demás usted contó con informes de los técnicos para tramitar esas facturas. No recuerdo si lo exigían. Posiblemente no, porque las encomiendas siempre exigían factura más certificación. Pero insisto, es diferente una encomienda de TDT que materialmente la está llevando un ingeniero de servicio, una encomienda de TDT de operadores de telecomunicaciones que lo está llevando un ingeniero de servicio y una encomienda de fibra que lo está llevando alguien con el que en aquel momento se trabajaba en plena colaboración. Es decir, y yo, voy a serle sincero, no dudo ni del personal del servicio, ¿de acuerdo?, ni del otro, porque en el conjunto de 7 millones que usted me está hablando, están todos. Sí. ¿Me está diciendo que no puedo confiar en ellos? ¿Que necesito un informe adicional? No, yo no le estoy diciendo que no confíe en ellos. Yo le estoy preguntando por cuál es el procedimiento. Lo estoy diciendo yo y estoy preguntando yo. No, bien. Lo que quiero decir es que a mí me parece que eso conlleva una gran responsabilidad. Usted es quien firma las facturas. Le pregunto si hay algún acta que certifique esos 7 millones. Vamos a ver, es que el tema de acta de recepción ya le he explicado que no está recogido en la encomienda. Estamos hablando de certificaciones y ese es el régimen jurídico. Y también le digo que el acta de recepción se trabajaba en el momento del cierre. Lo he explicado con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también en su momento el reglamento de contratos que también lo disponía. Y también he explicado bueno, no quiero utilizar ninguna palabra que suene fuerte, pero exigir esa acta de recepción que aparece en la Sindicatura de Cuentas en el 2015 a una del 2009, cuando se documenta que es una incidencia generalizada en el 13, creo que en derecho no tiene un pase. Que no es necesario que estemos usted y yo de acuerdo, pero que me deje manifestar mi opinión. Sí, gracias. Yo, bueno, aparte de estos 7 millones en 2 meses antes de que usted accediera al puesto de jefe de servicio, me llaman la atención los datos, ¿no? Hasta octubre de 2009, en 3 años, GIRP había facturado 8,5 millones y desde entonces hasta febrero de 2010, en solo 5 meses, 24 millones de euros. Me llama muchísimo la atención, digo, el volumen de repente de... ¿Usted me puede decir qué hubo en ese momento, qué concentración hubo en ese momento de...? ¿Cómo que qué hubo? Pues evidentemente el apagón digital. Sí. Y el periodo de construcción, lo que podríamos llamar la segunda fase de construcción de la red, después de Bacón. No es nada extraño. El Principado de Asturias no fue quien decidió que el apagón analógico se produjera en esas fechas. No tengo ahora mismo exactamente los datos de lo que supuso exactamente el apagón analógico. Simplemente le digo que me llama la atención... Tengo que recordar que unos 23 millones, poca cosa. ¿Cuántos? 23 millones me parece. No recuerdo la cifra exacta. O que ser menos, en este caso, en ese periodo, básicamente porque estamos hablando ya de esos... Sí, bueno, pero después había una encomienda que se extendía a 48 meses, me parece que llegó hasta 2013. Bien. No recuerdo el tiempo. De acuerdo. Que ya excede. Vale. Continúo un par de preguntas o así y termino. Voy a escoger, Quisiera preguntarle, en la facturación de la encomienda ha de estarse a lo establecido en ella, de una encomienda. Entonces, yo le pregunto por qué acepto facturas por conceptos inexistentes. Le pregunto qué le parece lo que dice el exdirector general de GIRP, Eduardo Bayod, en su informe sobre la Troncal de Oriente, que se facturó más en concepto de proyecto y menos en obra. Bueno, eso
no conozco el resultado del cierre, pero bueno, ya he reconocido y he comentado en mi intervención que creo que realmente me parece una incidencia que para mí lo considero un error por un aspecto clave. Me consta que cerca de 10-12 kilómetros de obra no se habían certificado. Yo sé que hay más obra certificada. Entonces, ¿qué ocurre? Esto me parece un simple error. No me parece lógico que haya más kilómetros de proyecto y después quede obra sin certificar. Es decir, pudiendo hacerlo bien y pudiendo regularizarlo en el cierre, es una situación que vamos, no le doy tampoco más trascendencia. Es decir, regularícese, hágase la medición final y veamos. Lo que no podemos coger es una partida de una obra y decir, aquí hay más. Sí, pero hay que tener mejor en cuenta la otra consecuencia. La obra ejecutada es más, menos, ¿qué ocurre ahí? Bueno, usted habla de un error, el informe de Bayot lo justifica como ilegal. Bueno, veo que hay una discrepancia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué artículo de la Ley Ferroviaria de 2003 habla de derechos de paso? Porque si me permite, termino la pregunta. Sí. Yo no he podido encontrar ninguno. No, de 2003 es la Ley General de Telecomunicaciones, no la ley ferroviaria, ¿vale? Vamos perdón. Sí, mire. El artículo, en su redacción de 2009, el artículo 28.2 se lo voy a leer. Asimismo, será de aplicación en la ocupación de dominio público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas la normativa específica dictada por las administraciones públicas en competencias con medio ambiente y tributación por ocupación de dominio público. En relación a los derechos de paso, le diré que ya las directivas comunitarias desde 1996 muestran preocupación por el coste del despliegue de infraestructuras y se habla de ellos. A día de hoy le diré que si usted consulta la página de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, va a tener usted un epígrafe con 3 párrafos claritos que dicen cómo se trabaja en telecomunicaciones y que lleva por título Derechos de Paso. Yo hablaba de la ley del sector ferroviario y efectivamente es de 2003. Usted me ha corregido y me ha dicho que era telecomunicaciones. Vale. Si me permite, rogaría una última pregunta porque nos extendemos simplemente esta, a mí me gustaría poder terminarla. Usted me corregía, es la ley 39. Si me deja, me gustaría terminar a mí, si me permite, y así ya termina usted, porque si no me van a dejar hacer más preguntas. Sería la ley 39/2003 de 17 de noviembre, del sector ferroviario. Del sector ferroviario. Sí, y lo que le decía es que no hay ninguno de los artículos que hable de derechos de paso. Entonces yo preguntaba cuál de los cánones previstos en la ley se aplica. Todos los que vemos aplican a la actividad ferroviaria, movimiento de trenes, pasajeros, mercancías, y nada sobre cánones, tasas o derechos para hacer zanjas. Lógicamente yo no soy una experta en la ley ferroviaria y me gustaría que usted nos lo pudiera explicar, que veo que lo conoce. Y por otra parte, ¿existe ese canon o tasa en la ley ferroviaria? ¿No lo hemos podido encontrar o se creó ad hoc para esta troncal occidental? Es mi pregunta. Bueno, y le agradezco. Vale. No, vamos a ver, la ley del sector ferroviario, además, creo que explicó Arrate los artículos en los cuales resultaba de aplicación. Se habla también en la nueva de una tasa por ocupación de dominio público ferroviario, ¿vale? La nueva ley, además, creo que había copiado el artículo, era el 93. Y en aquella época, sí le digo, sí me consta, no sé cómo se tramitó ni los diálogos que hubo con el Principado de Asturias, yo no era jefe de servicio, pero sí por casualidades de la vida había un compañero en otra consejería estudiando el canon compensatorio de FEBE, porque era un canon que el Principado en aquel momento pagó, no solo por esto, sino, por ejemplo, en soterramientos. Casualmente mi compañero lo estaba estudiando en esa materia y realmente no vio manera legal de no pagarlo. También le digo una cosa, es en el tiempo, no sé si decirle si antes o después, porque yo el proceso de cómo se gestó y se presupuestó la encomienda, yo no era jefe de servicio, tampoco le puedo dar más detalles de esa época. Bien, yo hablaba de la ley ferroviaria en vigor cuando se construyó la troncal occidental, que es la de 2003. La nueva ley ferroviaria es de 2015, por lo tanto, lo que contenga la nueva no aplica en ningún caso a esto. Por eso a nosotros nos parece... no, al canon que se pagó en su momento. Sí, pero yo no voy a dudar del director de Patrimonio de FEBE, ni su cita concreta del artículo 73, nosotros 75... preguntamos y damos los datos. Pero bien, me parece bien. Le agradezco su respuesta, gracias.